que está en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios. ¿Está listo para recibir la palabra? Amén. Preparemos nuestro corazón para lo que Dios quiere hablarnos en esta hermosa mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Cuando esté ahí, glorifique el nombre del Señor. Versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amén. Dice la palabra del Señor así. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea, ¿se complace en la obediencia o en que obedezcas la palabra? Escuchen. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Está ahí conmigo? Ok, vamos a leerlo ahora todos unidos. Y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Glorifica el nombre del Señor por esto. Ok. Cuando uno se va, hermanos, al diccionario, a nuestro diccionario, para buscar la definición de la palabra escuchar y la palabra obedecer, usted notará que el diccionario los marca como dos cosas diferentes: escuchar y obedecer. Nuestro diccionario nos marca como dos cosas completamente diferentes. Tú puedes decirle a alguien, y a lo mejor esto lo vivimos de continuo, puedes decirle a alguien que haga algo. Por ejemplo, a tu hijo le dices: oye, necesito que vayas y barras el cuarto. Pero esa persona, ese hijo, puede decirte: sí, ya te escuché. ¿Estamos aquí? ¿Amén? Eso sucede en otras ciudades. Sí, ya te escuché. Pero eso no garantiza que lo vaya a hacer. Y en nuestra cultura, hermanos, escuchar es un acto pasivo. Muchas de las veces tenemos esta frase: te entra por un oído, pero te sale por otro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero cuando leemos la Biblia, hermanos, la Biblia, que es nuestra guía de fe y conducta, cuando vamos a la Escritura y lo vemos desde la mentalidad del reino de Dios, lo vemos desde como Dios lo define en su palabra, podemos nosotros entender que en el idioma bíblico, en el idioma hebreo, no son dos palabras diferentes el escuchar y el obedecer. No son dos palabras independientes. Las dos, dice la Escritura, conforme a la Biblia, las dos son una. Las dos se definen en una sola: escuchar y obedecer, una sola. Porque la palabra que se usa para describir obediencia es exactamente la misma que se define en la Biblia como escuchar. Cuando Dios dice obedece, te está diciendo: escúchame bien. En una sola palabra. ¿Qué quiero decirle con esto? Significa que en la mentalidad de Dios,
en la mentalidad del reino, en la mentalidad de la palabra del Señor, oír y hacer son un solo acto, son un solo evento indivisible. Para un hombre hebreo, de aquellos que hablan la Escritura, si tú le llegas a decir, es que yo escuché a Dios, pero tu conducta no ha cambiado, entonces literalmente para él no lo escuchaste. Gloria a Dios. Se me puso serio. Santo. Porque la mentalidad del reino es, escucho y obedezco y hago. Pero muchas de las veces escuchamos decir, es que yo escuché a Dios, pero si tu conducta no ha cambiado, entonces literalmente conforme a la palabra y a la mentalidad del reino, no escuchaste nada. Porque escuchar, hermanos, no es percibir un sonido. Escuchar es prestar atención y ejecutar lo que se me dice. Por eso a veces uno se desespera cuando le dicen al muchacho o a la muchacha que no oyes. Ya te lo había dicho que barrieras. Ya voy. Por eso la declaración de fe más importante de toda la Biblia, mis hermanos, está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que comienza con una palabra poderosa. El Señor Jehová hablando a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, mis hermanos, les dice de la siguiente manera Jehová. Y les dice, oye, Israel. Cuando les dice oye es que prestes atención y actúa. Presta atención y muévete en lo que te voy a decir. Préstame atención y hazlo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aleluya. Dios no le estaba pidiendo, cuando le dice oye, no le estaba diciendo, escúchame, quiero que hagas silencio. No. Le estaba entregando un mandato de acción. Cuando el Señor dice oye, es presta atención y muévete. Porque cuando lo haces, entonces reconoces la autoridad de Dios sobre tu vida. Y por eso el pueblo, hermano, le decía, oye Israel, presta atención y muévete en lo que te voy a decir. Y cuando tú lo haces, reconoces entonces mi autoridad y vives de acuerdo a ella. Aleluya. Escuche, ahora sí esto se pone interesante. Porque hoy, hermanos, vivimos en un tiempo, en una era, en una generación donde solo se perciben sonidos, donde solo Dios habla, pero el pueblo no acciona. Yo sabía que nos iban a escuchar amén. Hoy estamos viviendo una generación donde solo se percibe el sonido. No me oíste que hicieras esto. Ya voy. Gloria a Dios. Obedece. Sí. Solo Dios habla y el pueblo no acciona. Hoy vivimos en la era de solo información y poco o nada de acción. Gloria. Iglesia, se lo vuelvo a repetir, hoy vivimos en la era de solo información. Estamos llenos de tanta información, de tanto conocimiento, de tanta palabra, de tantos videos, de tanto podcast, de tanto enseñanza, de tantos mensajes domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, lunes tras lunes, pero poca acción. Gloria a Dios. Nunca antes una generación había escuchado tanto, hermanos. Tantos sermones, tanta palabra,
tanto acceso a poder leer la Biblia, si usted gusta, tanto físicamente como virtualmente, como aquí, como allá, en un podcast, en donde quiera. Palabras y más palabras, prédicas, videos sobre Dios. Y la gente hoy está llena de esa información, con muchas notas de Dios. Y Dios dice, y a veces nosotros mismos decimos, ¡ah, qué tremenda palabra dio el pastor! ¡Qué tremenda palabra dio Carlos Carrigan! ¡Qué tremenda palabra dio fulano! ¡Qué tremenda palabra! Pero no hay cambio ni obediencia. Su vida sigue igual, su carácter sigue igual, sus finanzas siguen igual. Santo. ¿Por qué es la pregunta? Porque solo estamos percibiendo sonidos ligeros, no con oídos de los cuales dice la Biblia, como cuando nos dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. Esto parece un pleonasmo, pero no. Es más profundo de lo que usted cree. Porque esto significa que si tienes oídos, entonces debes obedecer a lo que se te dice y accionar y vivir en lo que se te predica una y otra y otra y otra vez. Le dije que se ponía mejor. Cuando Dios dice, oye, está hablando de una accionar en la palabra. Acciona en lo que te estoy diciendo, muévete en lo que te estoy diciendo, porque estamos acumulando tanta información, pero estamos haciendo de lo que escuchamos nada. Por eso el mismo Jesús, hermanos, en San Mateo capítulo 7, todo ese capítulo, pero desde los versículos 22, 23, 24 de San Mateo 7, hermanos, Jesús termina con el sermón del monte, escuchen, y cerró la parábola del sermón del monte de una manera magistral, de una manera maravillosa que a lo mejor poco ponemos atención, porque cuando Él está hablando de los dos cimientos, dijo que el hombre prudente es aquel que oye las palabras y las hace. Porque construyó su casa sobre la roca. Pero el hombre insensato es el que oye estas palabras y no las hace. Y construyó su casa sobre la arena. Y todo se vino abajo. Escuche esa parábola. Jesús, en otras palabras, hacía la diferencia entre una vida y otra, entre una vida de un hombre y la vida de otro hombre. Y les decía, escuche bien pueblo, escuche bien los discípulos. Los dos escucharon el mensaje, los dos escucharon la palabra, ambos escucharon el mismo mensaje. Pero uno supo escuchar bien, porque se escuchó y actuó conforme a lo que le dije. Y el otro solo escuchó y dijo, sí, ya voy. Y el que escuchó y accionó conforme a lo que le dije, vinieron vientos, vinieron lluvias, tempestades que golpearon sobre él y su casa, y no se derribó. Aleluya. Pero aquel que solo, sí, ajá. Vinieron los vientos, la lluvia, las tempestades, y su casa se vino abajo. La diferencia es, ¿quién hizo lo que Dios dice cuando dice, oye? Entre que escuches y obedezcas. Hay una verdad que nos confronta. Escuche esto la iglesia, mis hermanos. Dios no nos va a juzgar por la cantidad de Biblia que sepamos. Dios no nos va a juzgar por la cantidad o a evaluar por la cantidad de pasajes bíblicos que conozco de memoria. Te va a evaluar por la cantidad de Biblia
que oíste y obedeciste y caminaste en ella. Santo. No se trata de acumular mucha información, no se trata de acumular mucha revelación, se trata de encarnarla y vivir en ella. Tal vez hoy te sientes estancado, escuche esto, y le pides a Dios que te hable, y le dices: Señor, como a veces he escuchado, y a veces lo digo con mucha tristeza, pero también con mucho respeto, porque es una realidad, iglesia. A veces escucho decir: es que necesito más, necesito algo nuevo, necesito una revelación nueva de Dios. Y el reino te respondería con una sola cosa. Dios te respondería con una sola cosa. El Espíritu Santo te respondería eso con una sola pregunta. Y te diría: ¿ya hiciste? ¿Ya obedeciste la última prédica que te dije? Como para que quieras que te revele otra cosa nueva. ¿Ya viviste todos los mensajes que has escuchado anteriormente como para que yo te pueda revelar algo más? Escuche la iglesia, Dios rara vez te dará una instrucción nueva si todavía no has caminado en la última que te dio. Amén, gloria a Dios. Te lo vuelvo a repetir, Dios rara vez te dará una instrucción nueva si todavía no has caminado en lo último que te dijo y no lo has hecho, no lo has obedecido, no has actuado en ello. Por eso la iglesia, hermanos, le digo hoy a la iglesia con mucho amor: dejemos de buscar, dejemos solamente de escuchar cosas nuevas. Levántate hoy y empieza a caminar en lo que ya sabes, en lo que se te ha predicado por muchos años, en lo que conoces, por una palabra que se te da aquí, por una palabra que se te da en el internet, por una palabra que alguien te dio. En eso camina, hazlo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero si no obedeces a eso, ¿cómo quieres más del Señor? ¿Cómo quieres que Dios te revele más si en lo primero no obedeces? Si en lo primero no actúas. La instrucción de Dios es: oye, Maranata. En otras palabras, escucha y actúa ya. Porque por mucho tiempo, hasta el día de hoy, hermanos, póngase a meditar cuántos mensajes no hemos escuchado en nuestra vida. Cuánta palabra, hermanos, no hemos escuchado de Dios de aconsejarnos para nuestra vida. Y escuche lo que le voy a decir. Y decirnos: Dios, ora y no oramos. Congrégate y no nos congregamos. Lee la Biblia y no la leemos. Ofrenda y diezma y no lo hacemos. Sirve y no quiero servir. Perdona y no quiero perdonar. Ama y no quiero amar. No pidamos más, porque solo escuchamos sin obedecer. Eso de nada sirve. O sea, iglesia, quiero terminar con esto. Ya estoy terminando porque lo veo muy serio. O sea, iglesia, muchos mensajes y poca acción. ¿Escuchó eso? Muchos mensajes, muchos predicadores, muchos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas que hemos escuchado, pero poca acción. Así es que no pidamos una nueva instrucción o revelación a Dios si aún no hemos hecho lo que la última vez oíste que Dios te dijo que hicieras a través de su palabra. Por eso se dice lo que el profeta decía: el obedecer y escuchar es mucho mejor que cualquier sacrificio. Porque obedecer y escuchar, en la definición del reino de Dios, es
acción. Es como cuando al muchacho le dices: hijo, necesito que barras, y enseguida deja todo lo que hace, agarra la escoba y empieza a barrer. Y hasta tú te sientes como padre, dices: wow, qué hermoso hijo tengo, qué hermosa hija tengo. Pero ¿cómo actuamos? Como el hijo que está y le dices: hijo, necesito que limpie los vidrios. Sí, ya voy. Después de media hora, todavía no lo haces. Ya voy. Si o no, usted se desespera como padre. ¿Qué piensa hacerle al hijo que no le obedece? Pues a veces Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Pero Dios, que es amor, es paciente. Paciente. Dice la Escritura, mis hermanos, que la definición de Dios es solo una: Él es amor, Él es misericordia. Así es que, iglesia, aprendamos que la definición bíblica para escuchar es accionar. Dios dice: yo lo encarno, yo lo atesoro en mi corazón y yo me muevo en lo que Él dice. El Señor te dice: ama, lo escucho. Luego veo y digo: anda, este no, ¿de qué sirve? Dice Dios: escucha y acciona. Y si tengo que amarlo, tengo que amarlo. Si tengo que perdonarlo, tengo que perdonarlo. Si tengo que servir, tengo que servir. Si tengo que congregarme, tengo que congregarme. Porque eso es oír y accionar. Termino con lo mismo que le dije hace unos momentos. Porque obedecer y escuchar en la definición de Dios, en la definición de su palabra, en la definición del reino de Dios, es acción. ¿Cuántos mensajes no ha escuchado y hasta el día de hoy no hemos accionado? Infinidad. ¿Cuántos glorifican al Señor? ¿Ve? La palabra de Dios nos instruye. Y cuando Dios nos habla, es porque quiere que vayamos cada vez mejor. Y estoy seguro que Dios, hermanos, quiere glorificarse aún mayor en nosotros. Pero si no hemos hecho lo anterior, no puede darnos una mejor revelación. No puede darnos más de lo que Él sabe, que quizás, aunque no lo diga, no vamos a seguir obedeciendo, sino haciendo mi propia voluntad, lo que yo quiero, como a mí me parece, como yo pienso. A mí nadie me va a decir. Dios dice: es mejor obedecer. Y obedecer es accionar a lo que te hablo cada domingo, cada lunes, cada martes de Rey, cada miércoles, cada viernes, cada sábado y cada domingo. Todos los días Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie en esta hora. Y con la meditación de esta palabra, véngase al altar y pidámosle a Dios que nos ayude a ser obedientes. La obediencia